Aquella mañana, la casa estaba demasiado silenciosa. No había voces, ni pasos, ni risas, solo un sobre solitario en la mesa de la cocina con mi nombre escrito en él, Elena. Y no necesité abrirlo para saber lo que significaba porque mi familia se había marchado de nuevo, ya lo habían hecho antes. Alejándose cuando las cosas se ponían difíciles o cuando más los necesitaba, pero nunca de esta manera y mucho menos hoy. Abrí la carta de todos modos para leer un veamos cómo te las apañas sin nosotros, que hizo que algo dentro de mí también se quedara en silencio, no por el impacto, sino por entender finalmente que había pasado toda una vida siendo la que perdonaba. La que esperaba y la que intentaba ganarse un amor que nunca iba a ser correspondido, así que esa mañana, Elena Valderrama dejó de esperar mientras, en algún lugar lejano, las personas que me dejaron atrás no tenían idea de que su silencio acababa de reescribirlo todo. Había imaginado esta mañana de forma diferente, llena de risas, con el olor al café recién hecho y el ruido familiar de la gente moviéndose por la casa, pero al abrir los ojos solo había un silencio pesado, de esos que te hacen sentir que algo ya salió mal. Mientras el viejo reloj marcaba los segundos en la esquina sin pasos en el piso de arriba ni voces, solo el sonido de mi propia respiración. Llamé una vez y luego otra, pero no hubo respuesta, así que bajé las escaleras y encontré la cocina intacta, las sillas alineadas. La encimera impecable y la luz del sol atravesando la mesa directamente hacia ese sobre blanco con la caligrafía cuidadosa de Sofía que decía, veamos cómo te las apañas sin nosotros, sin un saludo ni una disculpa, solo una línea cruel. Al abrir la puerta principal, la entrada estaba vacía, el coche de mi padre no estaba y todas las maletas que habían estado alineadas la noche anterior habían desaparecido, dejando solo una tarjeta de embarque brillando bajo la luz en la mesita cerca de la ventana, Iberia, vuelo 221. Salida 7:10 de la mañana con destino a París, justo la mañana en la que se suponía que debían estar a mi lado. Me quedé inmóvil con el pulso acelerado, pero luego exhalé lentamente porque años de entrenamiento me habían enseñado qué hacer cuando todo se desmoronaba. Doblé la carta, me la guardé en el bolsillo y miré hacia el lago pensando que si Sofía quería ver cómo me las apañaba. Entonces que mirara bien. Mi teléfono vibró con un mensaje que decía París se ve mejor sin ti, y en ese momento algo en mi interior se reinició para siempre. Dejar el ejército del aire debería haberse sentido como un borrón y cuenta nueva, pero no fue así. Cambié los uniformes por trajes de negocios y los hangares militares por las paredes de cristal de Aeroespacio Vanguardia, donde la disciplina, la precisión y la lógica gobernaban. Cosas que yo entendía mejor que la mayoría, pero incluso allí el orden no pudo protegerme de la traición. Hace 3 años una investigación interna sacudió nuestro departamento porque alguien había filtrado el diseño clasificado de un motor a reacción, cuando mi supervisor dejó un expediente en mi escritorio. Su voz transmitía más decepción que ira al mostrarme que la firma en el documento filtrado era la mía. Juré que no lo había hecho, y era verdad, pero a las pruebas no les importa tu conciencia. Durante 2 meses viví en una niebla de reuniones, interrogatorios y el constante susurro de que tal vez no era tan íntegra como pensaba, y cuando la verdad salió a la luz. No trajo paz. Sofía había usado una copia escaneada de mi firma para presentar el diseño en un concurso internacional de ingeniería. Ella no dijo nada mientras a mí me arrastraban por el infierno y, cuando finalmente terminó, las únicas palabras de mi madre fueron Sofía es joven, Elena, no quería hacer daño, lo que resultó en mi suspensión por 3 meses y la pérdida del ascenso por el que tanto había trabajado. Mientras que Sofía fue elogiada por su ambición, así que después de eso dejé de esperar justicia. Durante aquel silencio forzado conocí a Miguel, quien me hizo una pregunta que nadie me había hecho antes. Si no tuvieras que estar siempre demostrando algo, ¿qué construirías? Y esa pregunta lo cambió todo, llevándome a dejar la aviación por las energías renovables y la defensa por la creación, y en el camino empecé a dejar atrás a mi familia también. Un año después, la empresa me ofreció mi antiguo puesto con una carta firmada por el mismo hombre que una vez le creyó a Sofía antes que a mí, a lo que respondí con una sola línea: ya no construyo para personas que rompen lo que yo reparo. La mañana de mi boda, mientras se colocaban las últimas flores y el personal se movía con la precisión de un reloj, mi teléfono vibró con un mensaje de Lucía, mi mejor amiga, diciendo que mis hermanas estaban publicando fotos desde París con champán y la Torre Eiffel, etiquetando a mis padres. Y al abrir la aplicación los vi, mi familia, sonriendo con abrigos de diseñador bajo un pie de foto que decía, algunas bodas se ven mejor de lejos. El nudo en mi pecho ya no era de dolor, sino de claridad, porque no solo me habían olvidado, sino que querían humillarme.
Miguel llamó a la puerta antes de entrar y al verme sentada frente al espejo con el teléfono aún encendido, estudió mi reflejo preguntando si algo iba mal, a lo que sonreí con firmeza respondiendo que no era nada que no pudiéramos manejar. Llegó otro mensaje, esta vez directamente de Sofía. No hagas el ridículo, Elena, nunca estuviste hecha para estar con esta gente, así que apagué la pantalla y miré a Miguel, el mismo hombre al que ella una vez llamó un ingeniero básico sin ambición. Sin tener idea de que en unas horas su nombre aparecería en la televisión nacional como el CEO de Energías Holden. Él nunca me lo había dicho, no para ponerme a prueba, sino para protegerme, porque como dijo una vez, si la gente te ama por tu título, se irán en el momento en que lo pierdas, y yo me había reído respondiéndole que era bueno que ambos construyéramos cosas que duran. Esa mañana ajusté el talle de mi vestido de novia y me puse de pie con las manos firmes, sin pensar en la venganza, solo en el equilibrio. Sofía había empezado algo hace mucho tiempo y pensaba que lo había terminado, pero no podía estar más equivocada. A las 8 de esa mañana, la niebla aún se aferraba al lago de Sanabria como un velo fino sobre la superficie en calma, y el jardín se había transformado de la noche a la mañana con hileras de lavanda que calmaban mi respiración mientras esperaba tras el enrejado. La música ya había comenzado, suave y lenta, flotando en el aire como una promesa que no estaba segura de que alguien fuera a cumplir. Y los invitados empezaron a llegar con voces bajas y llenas de incertidumbre. Alcancé a oír fragmentos de susurros que decían que su familia ni siquiera se había molestado en venir, ni padres ni una sola dama de honor de su parte. Cada palabra era como un escalofrío en mi espalda, pero me erguí levantando los hombros y negándome a flaquear, pues me habían entrenado para resistir en momentos peores que este. Entonces Margarita Holden apareció a mi lado con su chal gris azulado moviéndose al viento y su cabello plateado recogido con elegancia, tomó mi mano con calidez y seguridad y me dijo 6 palabras sólidas como la piedra: nosotros seremos tu familia hoy. Al mirarla a los ojos vi el mismo tipo de pérdida que me había moldeado, el dolor de alguien que alguna vez estuvo sola, ya que ella había enterrado a una hija en una misión internacional y, de alguna manera, ese silencio compartido decía más de lo que el consuelo jamás podría. Me giré hacia el pasillo y la voz de Miguel sonó baja detrás de mí, lo suficientemente cerca como para sentir su aliento, diciéndome que debía saber que estaban grabando. Lo miré y él me devolvió esa sonrisa tranquila y centrada que nada parecía perturbar. Explicándome que nuestros socios ambientales habían pedido transmitir la boda y que saldría en el programa nacional de España hoy. Por un latido el mundo se inclinó y mi pulso saltó, no por miedo, sino por la conciencia de quienes podrían estar mirando desde otro continente. Asentí con firmeza mientras empezaban las primeras notas de la marcha nupcial y caminé hacia adelante sin un brazo que me guiara ni familia esperando al final del camino, solo Miguel frente al lago, enmarcado por la luz de la mañana, mirándome como si no existiera nada más. Un niño entre el público susurró: ¿Dónde está su mamá? Y las palabras rozaron mi corazón como una hoja desafilada, pero no me detuve, mis tacones presionaban los pétalos de lavanda esparcidos por el pasillo liberando su aroma con cada paso. Y un pétalo crujió suavemente bajo mis pies como el sonido de una puerta cerrándose detrás de mí para siempre. El cielo sobre el lago era de un azul imposible y la luz del sol parpadeaba sobre el agua como 1000 fragmentos de cristal. Me paré frente a Miguel con el dobladillo de mi vestido rozando la plataforma de madera y mis manos temblando solo ligeramente antes de encontrar la calma mientras todos los rostros a nuestro alrededor se desvanecían. Cuando empecé a hablar, mi voz me sorprendió por su firmeza: a los que se fueron, los perdono, a los que se quedaron, estoy con vosotros, porque la familia no es con quien naces, sino quien aparece cuando lo necesitas. El silencio que siguió pareció eterno hasta que una ola de aplausos lo rompió, y vi a Margarita con los ojos brillantes asintiendo como si entendiera cada palabra no dicha, sintiendo como algo se abría en mis costillas y el dolor se transformaba en liberación. Por la noche el mundo ya lo había visto. El programa transmitió la ceremonia en directo y en cuestión de horas el clip se volvió viral bajo el título «La novia ingeniera que redefinió el concepto de familia», con desconocidos citando palabras que yo solo pretendía decir una vez. Mientras tanto, en un restaurante de un hotel en París, Sofía y mis padres veían la misma transmisión. Yo no estaba allí para verlo, pero luego me contarían que, cuando la voz del presentador anunció que la ingeniera local se casaba con el magnate de las renovables Miguel Holden, Sofía se quedó helada y la copa de vino se le resbaló de los dedos. El rostro de mi madre perdió el color y mi padre murmuró algo que yo ya había dejado de esperar, seguido por el sonido del cristal rompiéndose y el vino tinto derramándose sobre el vestido blanco de Sofía como una mancha de sangre.
Ella gritó que yo lo había planeado todo para humillarlos, pero la verdad era que yo no había planeado nada, ellos mismos habían escrito ese final, un camarero, un estudiante que trabajaba allí. Grabó la escena con su teléfono y la subió con el mensaje: la familia que dejó a la novia para irse a París se entera de que se casó con un millonario. El vídeo se hizo viral y dos mundos chocaron en internet, mis votos tranquilos contra su arrebato, la elegancia contra el rencor. Más tarde, mientras Miguel y yo bailábamos bajo la suave luz de la recepción, mi teléfono no dejaba de iluminarse con mensajes que no leí, sabiendo que uno de ellos era el suyo. La pantalla brilló una vez más antes de que la bloqueara con un mensaje de Sofía que decía: felicidades. Disfrútalo mientras dure. Miguel me preguntó si estaba bien y yo sonreí de forma real, mejor de lo que jamás había estado. Esa noche, mientras la música flotaba sobre el lago y las risas llenaban el aire, vi mi reflejo en el agua, desconocido y libre. En alguna redacción al otro lado del Atlántico, un periodista ya escribía el titular para el día siguiente sobre la rivalidad de hermanas que se volvió global y la traición que encontró una justicia poética, y allí estaba yo observando en silencio cómo se desvanecían las ondas en el agua. Susurrando para mis adentros que Sofía quería verme caer, pero olvidó que me entrenaron para aterrizar de pie. A la mañana siguiente el vídeo ya tenía vida propia y estaba en todas partes, desde blogs de tecnología hasta revistas de estilo de vida, y el titular, la novia ingeniera que redefinió a la familia, era lo más compartido. Yo no publiqué nada ni respondí porque Internet no necesitaba mi versión. Ya había decidido quién era yo. Los comentarios se llenaban de gente preguntando quién deja a su hija el día de su boda y diciendo que esa familia debería estar avergonzada. En un hotel cerca de la avenida Montaigne, supe que ellos lo estaban viendo. La voz de Sofía resonaba en la suite mientras tiraba el teléfono sobre la mesa gritando que yo lo había hecho para humillarlos. Mientras mi padre miraba paralizado la televisión donde se repetía mi boda con el rótulo de El CEO Miguel Holden se casa con la exingeniera del Ejército del Aire Elena Valderrama. Mi madre susurró el nombre de Miguel Holden preguntando si no era el nombre de la empresa con la que estaban intentando firmar un contrato, y el silencio que siguió fue el de la comprensión. El hombre al que despreciaron acababa de costarles su mayor negocio. Sofía agarró su teléfono diciendo que lo arreglaría y que esta vez no la ignoraría, enviándome un mensaje minutos después diciendo: Elena, cometimos un error, por favor llámame, el cual leí mientras iba a cenar con Miguel. Bajé la pantalla y cuando él sonrió diciendo que no tenía que responder. Le dije que no hacerlo ya era la respuesta. En pocos días la historia creció como una bola de nieve, los medios europeos hablaban de la vergüenza de París y los periódicos nacionales me llamaban la mujer que se mantuvo en pie sola, pero yo seguí callada, pues cuanto menos decía, más escuchaban ellos. Sofía canceló su viaje diciéndoles a mis padres que arreglaría las cosas, y cuando un periodista me preguntó por el regreso de mi hermana, no hubo comentario ni reunión. El titular del día siguiente, la hermana que rechazó la reconciliación. Me hizo reír porque el silencio finalmente había aprendido a hablar. Esa noche mi teléfono no paraba de sonar y cada vibración se sentía como un golpe en una puerta que yo ya había cerrado. Al amanecer, había 162 llamadas perdidas y 53 mensajes. Con mi madre suplicando que Sofía no quería hacerme daño y mi padre pidiendo hablar antes de que esto fuera demasiado lejos, mientras que el de Sofía era corto y cortante. ¿Tú ganas? ¿Eres feliz ahora? Miré la pantalla y la apagué, vibró una vez y murió. Margarita apareció en la puerta con una taza de té de menta diciéndome que a veces el perdón consiste en no contestar el teléfono, y yo sonreí levemente respondiendo que entonces estaba a medio camino de ser perdonada. Más tarde una periodista me invitó a hablar en una conferencia de mujeres en ingeniería en Madrid y Miguel pensó que debía ir para contar mi historia, aunque yo le dije que no era una historia, sino mi vida. No sabía que mi familia planeaba asistir, pues Sofía le dijo a mi madre que si yo quería paz, se la darían en público, en Internet. Mi silencio se había convertido en un símbolo y un segmento titulado Las llamadas que no contestó se volvió viral con comentarios diciendo que ese silencio gritaba más fuerte que cualquier venganza y que por primera vez mi quietud no era debilidad, sino poder. Esa noche Miguel me preguntó si estaba lista para volver a verlos mientras miraba la nieve caer sobre el perfil de la ciudad, y le respondí que estaba lista para no sentir nada, y esa era la verdad. La nieve caía fuera del centro de convenciones mientras cientos de mujeres llenaban la sala y el aire vibraba con esa anticipación silenciosa que precede a la tormenta. Subí al escenario con un traje gris sencillo, sin anillos ni diamantes. Solo con el reloj que Miguel me había regalado el día que dejé mi anterior trabajo.
La voz de la presentadora resonó presentándome como Elena Valderrama, ex ingeniera militar, innovadora ambiental e inspiración para muchas, y los aplausos subieron y luego bajaron mientras yo miraba hacia la primera fila donde mis padres estaban sentados, rígidos y pálidos. Con Sofía a su lado mirando al suelo con el rostro tenso entre la vergüenza y la incredulidad. Respiré hondo y dije que hace 3 años estuve sola el día de mi boda, no porque no tuviera familia, sino porque finalmente entendí lo que la familia significa realmente. La sala se quedó inmóvil cuando añadí que a veces perder a la gente no es una tragedia, sino claridad. Porque no necesitas a quienes se alejan para construir tu vida y a veces, perderlos es como te recuperas a ti misma. Hubo lágrimas entre el público y Sofía bajó la cabeza mientras las cámaras la captaban llorando. Mi madre susurró un «lo siento, no te equivocabas», a lo que pensé que simplemente nunca me habían visto realmente. Los aplausos fueron atronadores y me alejé, libre al fin. No respondí ni un solo correo después de la conferencia y el ruido alrededor de mi nombre se desvaneció en algo más suave, admiración en lugar de escándalo y curiosidad en lugar de lástima. 3 meses después, sentada en mi oficina en La Rioja con la luz del sol entrando por los ventanales y reflejándose en los paneles solares, el zumbido de las turbinas llenaba la habitación con un ritmo constante como un corazón que finalmente encuentra su compás, tomé mi pluma y empecé a escribir. No para contactar con nadie, sino para dejar ir algo. Sofía, no me arruinaste, me enseñaste de lo que soy capaz de superar, me mostraste cómo no debe sentirse el amor y por eso ahora sé amar correctamente. Doblé la carta con cuidado y la puse en una pequeña caja de acero junto a la otra, la nota que ella me había dejado la mañana de mi boda, un comienzo y un final. La puerta se abrió suavemente y Miguel entró con un ejemplar de una revista de negocios, sonriendo al dejarla sobre mi escritorio donde el titular en negrita decía Valderrama, convirtiendo el dolor en poder y comentando que me habían citado de nuevo sobre aquello de perder a la gente. Le devolví la sonrisa pensando que tal vez alguien necesitaba escucharlo. Él dudó antes de hablar de nuevo con un tono más ligero, pues había usado parte de sus acciones para establecer una beca, el Fondo Valderrama para Mujeres, dedicado a ingenieras y abierto incluso a aquellas que simplemente compartieran mi apellido, cuando le pregunté por qué el mío. Respondió que era porque yo lo había convertido en algo que valía la pena mantener vivo. El artículo se extendió por las universidades de todo el país y los periodistas empezaron a llamarme la mujer que reconstruyó su nombre. Pero yo no concedí entrevistas ni publiqué sobre ello, la mayoría de los días me quedaba hasta tarde diseñando nuevos planos para el campo solar y cuidando el pequeño jardín detrás de mi oficina. Había dejado mi pasado atrás, pero no lo había borrado, porque olvidar habría significado perder parte de la verdad y yo prefería recordar, solo que sin el dolor. 3 años pasaron como una marea tranquila, sin dejar amargura, solo distancia, y el sol de la tarde bañaba el valle con una luz dorada y pesada con el aroma de las uvas maduras. Pasé el día caminando con un grupo de jóvenes ingenieras explicándoles cómo los paneles seguían al sol mientras ellas escuchaban con los ojos brillantes de esperanza. Fuera del edificio principal, la luz brillaba en la pared grabada con cientos de nombres de mujeres que habían recibido las becas y en el centro destacaba una línea, Mujeres Valderrama. Al caer la tarde llamaron a la puerta de mi oficina y al abrirla, Sofía estaba allí, viéndose más pequeña, pálida y cansada, una sombra de la chica que una vez intentó destacar pisándome. Me dijo en voz baja que mamá había fallecido el mes pasado y que papá estaba enfermo, y que tenía que verme. No hablé, simplemente le hice un gesto para que me siguiera por el pasillo de cristal mientras el atardecer pintaba nuestros reflejos de oro. Ella se detuvo ante la pared de nombres rozando con la mano las letras de nuestro apellido y preguntó si aquello era por el perdón. A lo que sonreí con suavidad pero con certeza respondiendo que no, que era un recordatorio. Las palabras quedaron en el aire como la última luz del día, suaves y finales, y nos quedamos allí en silencio, ni como enemigas ni como hermanas renacidas, solo como 2 personas que finalmente entendían cuán lejos las había llevado el río a cada una. Antes de darse la vuelta para irse, Sofía miró hacia atrás y reconoció que realmente había construido algo, a lo que respondí que ella me había ayudado a aprender cómo hacerlo. Su risa fue pequeña y rota, pero real, y luego se marchó. Cuando la puerta se cerró, Margarita apareció detrás de mí con su mano cálida en mi hombro y me preguntó si me sentía más ligera, a lo que miré hacia la luz que se desvanecía y respondí que no, simplemente que había terminado. Esa noche Miguel y yo nos sentamos en el porche con una botella de vino blanco mientras las colinas brillaban tenuemente y los paneles captaban el último destello del sol. Me preguntó si alguna vez los echaba de menos y viendo cómo se apagaba la luz, sonreí diciendo que no extraño a las personas, sino a quienes pensé que eran.
El viento se movía entre las vides, silencioso y amable, y la venganza ya no era el silencio, sino la creación, pues había construido lo que ellos intentaron romper mientras el horizonte se oscurecía, dando un último trazo de oro a mi cabello antes de que el valle encontrara la paz.